Un príncipe sin reino. Un heredero sin herencia. Un hombre marcado por la tragedia antes de cumplir los 5 años. Cuando Saúl y Jonatán cayeron en el monte Gilboa, una nodriza tomó al pequeño Mefiboset en brazos y huyó. En la huida, el niño cayó y quedó lisiado de ambos pies. Desde entonces, vivió en el olvido, en una tierra desolada llamada Lodebar, escondido por si acaso el nuevo rey, David, decidiera exterminar a todos los descendientes de la casa de Saúl. Pero un día, la noticia llegó, el rey David estaba buscando a algún sobreviviente de la casa de Saúl para mostrarle misericordia por amor a Jonatán. Mefiboset tembló. ¿Qué clase de misericordia podía esperar un descendiente del enemigo del rey? Esta es la historia de Mefiboset, el hombre que no esperaba nada y lo recibió todo. Una parábola viviente de la gracia inmerecida, un espejo de nuestra propia condición espiritual, y una revelación del corazón de Dios hacia los caídos. Bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David, y le trajo de la casa de Maquir hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. En la penumbra de una casa olvidada, en la región más allá del Jordán, un hombre llamado Mefiboset vivía su condena silenciosa. Su nombre significaba, el que esparce vergüenza, como si desde su nacimiento llevara grabada en su identidad la marca del desprecio. Había sido arrojado a la existencia por una nodriza que, al oír las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, lo tomó en brazos y huyó. En aquella huida precipitada, el niño de 5 años cayó y quedó cojo de ambos pies. Su caída fue física, pero también fue social, emocional y espiritual. Desde entonces habitó en la casa de Maquir, en Lodebar, un lugar cuyo nombre significa, sin pasto, tierra estéril, el rincón de los desechados, el territorio de los olvidados. Mefiboset era nieto de Saúl, el rey que había perseguido a David con odio irracional. Era hijo de Jonatán, el amigo cuyo amor por David había superado el amor de mujeres. Pero ahora, muerto su padre y su abuelo en el monte Gilboa, Mefiboset representaba el último vestigio de una dinastía caída. En la cultura del Antiguo Oriente, los nuevos reyes eliminaban a toda la descendencia de sus predecesores para asegurar su trono. Mefiboset no tenía ninguna razón para esperar misericordia. Su única expectativa era la muerte, o a lo sumo, el olvido perpetuo en la tierra estéril de Lodebar. Su vida transcurría en la sombra, cojo, desterrado, invisible. Pero un día, un mensajero llegó a Lodebar con una orden del rey David. Mefiboset, temblando, debió pensar que había llegado su hora final. Los soldados lo conducirían quizás a la muerte, o a una prisión perpetua. Pero las palabras del mensajero no eran de condena, sino de convocatoria: el rey David te llama. Cuando llegó a Jerusalén, postrado ante el trono, Mefiboset no pudo ocultar su terror. Se inclinó hasta el suelo y dijo: ¿quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? La respuesta de David no podía ser más sorprendente: no tengas temor,
porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mefiboset no había hecho nada para merecer este favor. No había servido a David, no había luchado por él, no había demostrado lealtad. Su única credencial era el pacto que David había hecho con su padre Jonatán años atrás, cuando ambos eran jóvenes y el futuro era incierto. David recordaba el amor de su amigo, y por ese amor, extendió misericordia al hijo caído. Mefiboset pasó del olvido de Lodebar a la mesa del rey. Cambió la tierra estéril por el palacio real. Dejó de ser un perro muerto para convertirse en comensal del monarca. Comió a la mesa de David como uno de sus hijos, recibió las tierras de su abuelo, y fue cuidado por un administrador que trabajaba para él. Su cojera no desapareció, siguió siendo cojo de ambos pies. Pero ahora su limitación física no era una condena, sino un recordatorio diario de la gracia que había recibido sin merecerla. Cada día, al sentarse a la mesa del rey, Mefiboset sabía que no estaba allí por mérito propio, sino por el pacto que otro había hecho por él. Esta historia nos confronta con el evangelio de la gracia inmerecida. Mefiboset somos nosotros, caídos, quebrantados, habitando en Lodebar, la tierra estéril de nuestra propia impotencia. Nuestra cojera es espiritual, pero igual de real. No podemos caminar hacia Dios por nuestra propia fuerza. Nuestra herencia es de pecado y muerte, como la de Mefiboset era de una dinastía caída. No tenemos nada que ofrecer al rey, ningún mérito que presentar, ninguna razón para esperar misericordia. Si alguien nos buscara, sería para juzgarnos, no para salvarnos. Pero el rey David, en esta historia, es un tipo de Cristo, el verdadero Hijo de David, que nos busca en nuestro Lodebar personal. No nos llama para condenarnos, sino para restaurarnos. Y lo hace no por lo que hemos hecho, sino por el pacto que otro hizo por nosotros. Así como David recordó su pacto con Jonatán, el Padre recuerda su pacto con su Hijo Jesucristo. No somos salvos por nuestra fidelidad, sino por la fidelidad de Cristo. No comemos a la mesa del Rey por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. La mesa del Rey es la comunión, la presencia, la intimidad con Dios. Allí somos alimentados no con pan terrenal, sino con el pan de vida. Allí somos aceptados no como sirvientes, sino como hijos. Allí nuestra cojera no es motivo de exclusión, sino de testimonio de la gracia que nos ha alcanzado. Mefiboset siguió siendo cojo, pero su cojera no le impedía comer a la mesa del rey. Así nosotros, con todas nuestras limitaciones, con todas nuestras heridas, con todas nuestras caídas, somos invitados a la mesa del Rey de Reyes. La historia también nos confronta con la ingratitud y la fragilidad humana. Años después, cuando David huyó de Jerusalén por la rebelión de Absalón, Siba, el siervo de Mefiboset, lo calumnió diciendo que se había quedado en Jerusalén esperando recuperar el reino de su abuelo. David, sin investigar, le quitó todas las tierras a Mefiboset y se las dio a Siba. Más tarde, cuando David regresó, Mefiboset le explicó la verdad. Había sido engañado, no podía huir porque era cojo, y su único deseo era la fidelidad al rey. David, en un gesto de justicia parcial, dividió las tierras entre Mefiboset y Siba. Y Mefiboset, con una resignación que conmueve, respondió, todo lo de, pues ha venido ya mi señor el rey en paz a su casa. No le importaban las tierras, le importaba la presencia del rey. Esta última escena nos enseña la prioridad del reino. Mefiboset había aprendido que lo esencial no era la herencia terrenal, sino la comunión con el rey. Su cojera le había enseñado que no podía depender de sus propias fuerzas. Su experiencia en la mesa de David le había mostrado que la gracia es mejor que las posesiones. Al final, lo único que realmente valoraba era que el rey había vuelto en paz. Así nosotros, al final de todo, descubriremos que lo único que realmente importa es que nuestro rey ha venido, que su paz reina, y que somos invitados a su mesa para siempre. Nada más cuenta. Nada más perdura. Nada más satisface. ¿Cómo extiendes gracia a quienes no la merecen? ¿Qué pactos o promesas mantienes a pesar del tiempo? ¿Cómo manejas tú, cojera, limitaciones, ante la mesa del rey? Mefiboset vivía en Lodebar, un nombre que significa, sin pasto, sin alimento, sin sustento. Esa es nuestra condición natural, sin esperanza, sin propósito, sin verdadero sustento espiritual. Pero el rey nos ha buscado. Nos ha llamado por su gracia. Y nos ha sentado en su mesa, no como mendigos o siervos, sino como hijos. David le dijo a Mefiboset, comerás siempre a mi mesa.
No una vez, no ocasionalmente, sino siempre. La gracia no es un evento único, sino una nueva posición permanente. Ya no eres un exiliado en Lodebar, eres un invitado perpetuo en la mesa del Rey. Hoy, la pregunta no es si eres digno de sentarte en la mesa de Dios. No lo eres. Tampoco lo era Mefiboset. La pregunta es si aceptarás la invitación del Rey a venir, a pesar de tus limitaciones, a pesar de tu pasado, a pesar de tu incapacidad para caminar por ti mismo.